Hola, yo soy Javier. Yo les voy a hablar acerca del punto 1.5, que es la zonificación del suelo. Este se divide en áreas no urbanizables naturales, en áreas artificiales y en áreas urbanizables. Otros puntos de los que vamos a hablar es la población y la densidad de población. Empezando por la zonificación del suelo, se debe de decir que la dosificación de usos y destinos que propone el presente plan debe tomar en consideración las líneas estratégicas en materia de vivienda, las cuales resaltan la necesidad de incrementar los niveles de construcción permitidos en ciertas áreas cuyas características efadológicas y geomorfológicas lo permitan. Con esta medida se pretende potenciar la reserva territorial actualmente inexistente para la recreación de nuevas viviendas. La zona centro del municipio presenta lotes tipo de 200 metros cuadrados que son susceptibles a procesos de reordenación interna de la vivienda, con el fin de aumentar el número de viviendas por lote. De esta forma, los usos y destinos del área urbanizable únicamente permiten la utilización del suelo disponible para albergar equipamiento en los rubros de comercio, servicios e industria, previa realización de una serie de acciones que mejoren la calidad del suelo. Para la zonificación de usos y destinos del suelo del municipio de Nezahualcóyotl se han determinado distintas áreas en razón de los usos predominantes del suelo, la mezcla de usos, las densidades de población e intensidades de construcción. En este sentido, de esta zonificación se desprende la descripción de usos generales y específicos que podrán permitirse en las distintas áreas de acuerdo a lo siguiente. Y tenemos la denominación de ciertos lotes. Por ejemplo, la habitacional de densidad alta, de densidad media, centro urbano, subcentro urbano, centro de barrio, corredor urbano regional, corredor urbano microrregional, corredor urbano local, industria mediana no contaminante, industria grande no contaminante. Y de otro rubro, que es el equipamiento, tenemos educación y cultura, salud y asistencia, comercio, recreación y deporte, comunicaciones y transporte, abasto, administración y servicios, perdón. Y debemos de entender que también se cuenta con una delimitación de zona urbana, urbanizable y no urbanizable. En el municipio de Nezahualcóyotl presenta dos zonas claramente diferenciadas. La zona norte, que presenta usos habitacionales con densidades mayores a la denominada zona centro del municipio. La superficie que ocupa la zona norte del borde de Xochiaca, cuyo destino está marcado como rescate ecológico, busca ser incorporada al desarrollo urbano para la construcción de equipamiento de alcance regional. Dicha proyección de los predios de propiedad federal y de propiedad estatal se justifican en función al déficit existente en equipamientos para el confinamiento y reciclado de desechos sólidos municipales, salud, educación, recreación, comercio y abasto. Asimismo, se plantea la extensión de las actividades industriales mediante la creación de un parque industrial de bajo impacto ambiental. Los usos propuestos para la zona a desarrollar son exclusivamente para la ampliación del equipamiento regional y para el desarrollo de procesos industriales limpios que permitan la creación de empleos permanentes al interior del municipio. Las áreas remanentes que no serán incorporadas al desarrollo urbano quedan incorporadas a las superficies de restauración ecológica incluidas en el Plan Lago de Texcoco. Tocando el tema 1.5.1, que es las hablando de las áreas no urbanizables naturales, se puede decir que evitar la ocupación y urbanización de las áreas con valor ecológico y agropecuario, áreas con riesgos naturales, zonas de recarga acuífera, derechos de vía de redes de infraestructura troncal, así como de todas aquellas zonas que por interés público o por imposibilidad de proporcionarles servicios adecuadamente sea necesario preservar su estado natural. Hablando de las áreas no urbanizables naturales, se trata de evitar la ocupación y urbanización de las áreas con valor ecológico y agropecuario, áreas con riesgos naturales, zona de recarga acuífera, derechos de vías de redes de infraestructura troncal, así como de todas aquellas zonas que por interés público o por imposibilidad de proporcionarles servicios adecuadamente
sea necesario preservar en su estado natural. Para eso, el subsistema de estructura ambiental y de recursos naturales plantea estos puntos para preservar las áreas, como restablecer el equilibrio ecológico, instalar fuentes de energía renovable para el aprovechamiento de la energía solar, del viento, la geotermia y la biomasa, que son compatibles con el medio ambiente, promover la creación y conservación de viveros, así como la realización de una campaña permanente de reforestación y mantenimiento de las áreas verdes del municipio, crear e instalar programas de incineración, reciclamiento y disposición final de los desechos sólidos. Hablando de las áreas artificiales, es muy breve. Se reforzará el paisaje urbano en el que predominen o abunden las superficies verdes y espacios naturales sobre los elementos construidos o artificiales, mediante campañas de reforestación con especies nativas. Hablando de las áreas urbanizables, específicamente la estrategia le establece al municipio una política de control de los asentamientos humanos y lo define como un municipio saturado, en donde no se autorizan nuevos conjuntos urbanos y se vigilarán estrictamente los procesos de poblamiento por tener ocupada la totalidad de sus áreas urbanizables o por estar saturada con restricciones de infraestructura. Pasando al tema de la población se liga como una población y una base económica. A grandes rasgos, dos son los fenómenos que, según los datos resultantes del análisis demográfico y de la base económica del municipio, dominan esta parte del estudio. La estabilización de crecimiento demográfico, que nos dice que los resultados provenientes del cálculo de las tasas de crecimiento poblacional indican una marcada disminución de los ritmos de crecimiento, caracterizada principalmente por una baja en los flujos migratorios y un equilibrio en el crecimiento natural de la población. La estructura demográfica no sufrirá variaciones significativas en cuanto a crecimiento poblacional y distribución de la población por sexo, pero sí en la composición de grupos etarios. La cobertura de la red de infraestructura y del equipamiento urbano actual se ubica en niveles aceptables, pero con la recomposición de los grupos de edad también tendrá que reconvertirse con la finalidad de cubrir las demandas futuras. El otro punto es el despegue del sector terciario. La base económica de la ciudad de Nezahualcóyotl siempre se ha distinguido por ser un sector terciario fuerte con la relación a otras actividades económicas. Este rasgo aún prevalece y con toda seguridad se seguirá fortaleciendo. Las actividades del sector secundario, que alcanzan cierta importancia en la entidad, no podrán desplazar al sector comercial y de servicios, por lo que será indispensable considerar como un factor de fortalecimiento municipal la consolidación y fortalecimiento de dicho sector. En lo que corresponde al sector primario, es posible afirmar que en breve habrá de desaparecer, por lo menos en lo que a actividades productivas se refiere. Por otra parte, considerando la ubicación geográfica del municipio y la vocación económica de los municipios vecinos, Nezahualcóyotl se está constituyendo como un municipio que potencialmente será proveedor de insumos, mercancías y servicios para los municipios adyacentes, e inclusive para aquellos que se encuentran a una distancia razonable en términos del intercambio de bienes y productos. Pasando al tema de la densidad de población, nos habla que el crecimiento histórico, la dinámica demográfica de Nezahualcóyotl muestra un crecimiento histórico de la población, sin precedente a nivel nacional, registrado principalmente entre 1970 y 1980. Después del acelerado ritmo de poblamiento, comenzó a mostrar un decremento importante en las tasas de crecimiento de la población hasta llegar a números negativos. Tales aumentos desmesurados de la población se dieron gracias a los incrementos de las tasas sociales de crecimiento poblacional, en donde los saldos netos migratorios fueron positivos durante varios años, mientras que los registros de crecimiento natural de la población mostraron y aún muestran ciertos niveles de equilibrio. El municipio de Nezahualcóyotl fue creado el 23 de abril de 1963 en terrenos pertenecientes a los municipios de Catepec y Chimalhuacán e inició sus actividades independientes hasta el 1 de enero de 1967. Según reportes sobre el poblamiento de Nezahualcóyotl, para 1945 el número de habitantes era muy reducido y se asentaban en torno al antiguo pueblo de San Juan Pantitlán, y a raíz del decreto de que prohibía nuevos fraccionamientos en el Distrito Federal, se inició el desplazamiento de quienes habrían de ser los nuevos pobladores de Nezahualcóyotl.
gente de escasos recursos cuya solvencia económica solo alcanzó a cubrir la compra de lotes en pseudofraccionamientos, sin los más elementales servicios urbanos básicos, la oferta, ilegal o no, de lotes que podían ser ocupados inmediatamente por un costo relativamente bajo, resultó en la única solución para muchas familias residentes del Distrito Federal, pero que eran propietarias de los inmuebles que ocupaban. En el mayor caso de fraccionamiento ilegal de terrenos, en su mayoría ejidales y comunales, por parte de inmobiliarias del sector privado, fue en ese momento la opción más accesible. En 1970, la población total de Nezahualcóyotl se ubicó en los 580.436 habitantes, según el levantamiento censal respectivo, mismo que mostró un total de 90.338 viviendas habitadas, resultando con ello un promedio de ocupación de 6.4 habitantes por vivienda. Para esta fecha aún no se dispone de información fidedigna respecto al total de la superficie urbana, por lo que no es posible aún determinar la densidad de población. Este dato sí aparece para 1980 y representa un total de 4.000 hectáreas en las que se asentaba una población de 1.341.230 habitantes, resultando una densidad de población aproximada de 335 habitantes por hectárea. El número de viviendas ascendió de forma por demás impresionante, pues alcanzó la cifra de 216.269 viviendas, es decir, en el término de 10 años, el inventario de vivienda en Nezahualcóyotl se duplicó fácilmente, pero en contraparte, el promedio de ocupación por vivienda comenzó a disminuir, iniciando una tendencia que hasta ahora no ha sido revertida. Para 1990, el incremento significativo ya no fue en términos de población, pues las tendencias demográficas apuntaban ya a la inversa. Sin embargo, la aplicación de la superficie del área urbana sí fue importante. Se detectó un aumento de 967 hectáreas, alcanzando un total de 4.967 hectáreas, para un total de 1.256.115 habitantes y un inventario de vivienda de 239.749, con lo que resultó una densidad de población aproximada de 258 habitantes por hectárea y un promedio de ocupación por vivienda de 5.2 habitantes. En 1995 se detecta una ampliación considerable del área urbana, alcanzando una superficie de 5.045 hectáreas, y en contraste la población, según los reportes de los censos respectivos, seguía manteniendo una tendencia a la baja, mientras que el incremento de número de viviendas se mantenía a un ritmo de crecimiento constante, y en promedio de ocupación por vivienda también mantenía una constante disminución. De esta manera, la densidad de población fue de 245 habitantes por hectárea y el promedio de ocupación por vivienda llegó a los 4.5 habitantes por vivienda. Las últimas cifras indican cierta estabilización en lo que a indicadores demográficos, número de viviendas y promedio de ocupación se refiere. Las únicas variables que no se mantienen constantes son la ampliación de la superficie urbanizada y de la densidad de población, pues mientras la primera muestra un incremento considerable, que para el año 2000 el número de hectáreas del área urbana alcanzó las 5.151, por otra parte, la densidad de población, con base a los datos preliminares del 12º Censo General de Población y Vivienda, población total de 1.225.972 habitantes, y la actualización de la superficie del área urbana resultan en una densidad de población de 238 habitantes por hectárea, y el promedio de ocupación se mantiene constante en 4.5 habitantes por vivienda. Eso es todo, muchas gracias.